Honduras, los trabajos, ahorros y jubilaciones de miles de hondureños podrían verse afectados tras anunciarse la liquidación forzosa de un importante banco. Entre los dueños está una de las familias con mayor poder político, económico y mediático en ese país centroamericano, vinculado a un partido político. La captura en Miami del empresario hondureño Yanke Rosenthal, acusado por el gobierno estadounidense de lavado de dinero, fue apenas el inicio de esta trama. Yanke es sobrino del patriarca de esa familia, Jaime Rosenthal, quien junto a su hijo Gianni fueron incluidos en la lista especial de narcotraficantes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Los Rosenthal son una de las familias más poderosas con influencia política y económica en Honduras. El mayor peso de esta crisis recae en Banco Continental, según se desprende de la notificación que se hizo en Cadena Nacional de Radio y Televisión. Declarar la liquidación forzosa de Banco Continental S.A. Desde el anuncio del cierre forzoso del banco, empleados de los Rosenthal, al igual que unos 220,000 ahorristas a nivel nacional, se han apostado día y noche frente a las agencias bancarias, reclamando por sus ahorros. Los lugares de mayor fogón, digamos, de la inseguridad, hicimos un programa que consistía más o menos en: dejen de robar, pagamos como con el presupuesto lo que usted obtendría robando. Generalmente esos jóvenes ya tienen hijos, ya tienen novia, ya tienen relación matrimonial casi de facto. La única condición es que estudien y que hagan un trabajo social en el barrio. Mi carrera política y mi trabajo es transparente. Por eso, también el financiamiento de mis campañas no tendrá lugar a dudas a que viene del crimen organizado. Bienvenidos de nuevo, hoy estamos con un episodio muy especial del podcast Seguridad Hoy. Tengo el honor de estar acompañada del doctor Víctor Guerra, que nos acompaña. Hoy fue todo un desafío para poder traerlo y que nos cuente sobre los nuevos desafíos a propósito del título del libro de las economías criminales. Está en Miami en este momento. Te saludo, Víctor, gracias por estar con nosotros. Para mí es siempre un placer estar contigo, Tania, con tu audiencia y poder compartir donde estemos y poder lograr siempre este canal de comunicación que es tan importante para seguir formando no solamente a los que están interesados en el tema de la prevención de la economía criminal, sino también a todos los profesionales que de alguna manera trabajan en la seguridad y en una mejor estabilidad para las comunidades y nuestra sociedad. Gracias, Víctor. Víctor es experto, es abogado, tiene un doctorado y es experto en compliance y es profesor para la UPAS. Y estuvo a cargo del libro, nuevo libro, sobre estos desafíos de las economías criminales. Entonces, obviamente estoy muy interesada en que puedas contarle a la audiencia del podcast cómo ha sido este camino para poder abordar temas tan importantes que están acá en el libro. Y tal vez que inicies contándonos sobre el impacto y las respuestas para América Latina frente a estos nuevos desafíos de la economía criminal. Claro que sí. ¿Recuerdas, Tania, que tuvimos la oportunidad de presentar la primera parte del libro en San José, en Costa Rica, el año pasado? Y la verdad que fue un libro de un éxito increíble, se agotó casi inmediatamente, hubo que reimprimirlo. Y en el medio de tanto ajetreo de presentación se nos pidió que ya pasáramos de esa primera parte, que era una propuesta para el diseño de la política pública en materia de seguridad, pasáramos ya al estudio de casos específicos por temas en Latinoamérica. Y por eso el libro de los nuevos desafíos de las economías criminales se enfoca en diversos casos de estudios que han ocurrido en nuestra región. Latinoamérica, infortunadamente, siendo un poco un área preferida para los actores criminales por una inestabilidad, fragilidad también de las instituciones, por una falta en muchos casos de una cultura de prevención, de seguridad, etcétera, y a veces casi que por ingenuidad terminan cayendo nuestras comunidades en temas que sin duda alguna van influyendo en la economía criminal.
Víctor, cuéntanos un poquito sobre los temas, porque entiendo que está dividido en capítulos y además, más allá de los temas como tal, ¿quiénes te acompañan en esta iniciativa que sé que está patrocinada, además estimulada, muy acompañada por la Universidad para la Paz? Pero veo que hay aproximadamente 5 expertos que están aportando temas distintos ahí sobre cómo perciben los jóvenes las economías criminales, la cultura de la violencia en Colombia, los esfuerzos de las multilaterales, de la cooperación internacional, las leyes modelo del Parlatino, que es algo que estás postulando en el libro, estudios de casos. ¿Quiénes son los que están acompañando este libro? Sí, en esta oportunidad, a diferencia de la primera parte del libro, ampliamos el espectro de los autores y gracias a que hay un interés en distintos profesionales de la región, vamos a encontrar toda una primera parte del libro que está destinada a una visión de la violencia, pero no solamente la violencia en el caso colombiano, como bien lo escribe mi querido amigo Pablo Uribe Ruán, sino también la visión que tienen los jóvenes del fenómeno criminal y cómo debe prevenirse y combatirse, que justamente Zacarías Saderup, desde la Universidad George Mason en Washington, D.C., nos acompaña con esa visión. Pero hay que decir que el libro lo antecede la presentación del rector de la Universidad para la Paz, Francisco Rojas Aravena, en donde hace un postulado clave, en mi opinión, que es la llamada diplomacia de segundo carril, es decir, todo ese mecanismo de cooperación público-privada que por fuera del sistema multilateral formal tradicional se ha constituido hoy precisamente en el canal para articular esfuerzos de prevención y combate de la economía criminal. Luego el libro se va estructurando en temas. Entonces, por ejemplo, tenemos una presentación del caso de corrupción, un caso que atacó a nuestra región, que fue el caso de Odebrecht. Hay que decirlo con nombre y apellido, es información pública, y nuestra querida amiga Claudette Bernot aborda el detalle del caso Odebrecht en Colombia, pero también, por ejemplo, tenemos desde el Perú el caso del Tren de Aragua y cómo el Tren de Aragua se infiltró en las penitenciarías peruanas, y ahí nos aporta dos autores magníficos que precisamente han sacado un nuevo libro específico en el tema del Tren de Aragua, que son el exministro del Interior, José Luis P. de Guadalupe, y la doctora Lucía Núñez Muro, que también presenta en este libro. Pero también se nos pidió que incorporáramos temas de criptoactivos, porque ha sido el criptoactivo algo muy particular en donde la economía criminal se ha de alguna manera enfatizado. Y entonces ahí tenemos una contribución desde México con mi querida amiga Eloísa Cadenas y desde Colombia con mi amigo Oscar Morato en un ABC, pero al mismo tiempo con casos específicos de criptoactivos. Desde el Ecuador nos acompañó Margarita Hernández para explicarnos cómo el sistema de cooperativas, ¿verdad?, se utiliza también para fenómenos de lavado de dinero y de economía criminal. Desde el punto de vista multilateral, los profesores Mauricio Vieira y Juan Carlos Sáenz Borgo abordan tanto la Convención de las Naciones Unidas para lo que se ha venido haciendo en el proceso de reforma de la Convención de las Naciones Unidas para la prevención del delito transnacional organizado, y también el objetivo número 16 de desarrollo sostenible, que precisamente nos habla de la paz, la justicia y de las instituciones sólidas. Entonces, en verdad es un libro que aborda una cantidad de temas. Este servidor, que no me quiero quedar por fuera, porque además de haberlo, digamos, coordinado, quise contarle a los lectores qué fue o cómo se gestó la ley modelo Parlatino para la prevención del comercio ilícito y la delincuencia organizada, todo ese proceso de articulación público-privada. Y también hay que decir que el general Juan Carlos Buitrago nos presenta un ejemplo concreto de la estrategia público-privada a través de la experiencia de la estrategia Triángulos, cuya quinta edición ocurrió hace escasos unas 5 o 6 semanas en la ciudad de Buenos Aires, con participación de la señora ministra del Interior y de Seguridad, la doctora Patricia Bullrich, que inauguró junto con nuestro amigo común que tú conoces, Tania, con Gastón Schulmaster de la OEA, nos acompañaron en esa quinta edición de la estrategia público-privada liderada por el general Juan Carlos Buitrago. Los lectores van a encontrar estas experiencias en este nuevo libro.
Bueno, y ahora que decías, no querías quedarte por fuera jamás, más bien te iba a hacer esa consulta puntual sobre las leyes modelo y lo que abordaste, porque en el episodio anterior habíamos señalado que muchas veces se está hablando de plantear para poder combatir las industrias negras o las industrias criminales o el blanqueo de capitales, siempre desde una perspectiva muy represiva, buscando también cerrar portillos y hacer leyes. Pero ¿cuántas de esas leyes eventualmente, cuando lo hablábamos la otra vez con los productos del tabaco y el tabaco, y que le pasa mucho a Costa Rica con el contrabando, hay leyes que se generan y más bien son un aliciente para el contrabando y para el crimen organizado transnacional, narcotráfico puntualmente, que se financia de otros mercados criminales? Cuando expones las leyes modelo en el libro, ¿qué es lo que estás planteando exactamente? Espectacular, Tania. Aquí la gran idea es que como es un delito transfronterizo, transnacional, una ley modelo busca armonizar, articular acciones que en el Código de Costa Rica, que en el Código de Panamá, de Nicaragua, de México o de Guatemala, de estos 27 estados miembros del Par Latino, haya una uniformidad que permita de manera armónica y efectiva articular los esfuerzos de las agencias de la ley y el orden. Cuando cada país tiene por su lado normas atomizadas, sueltas o incompletas, termina siendo muy difícil articular una cooperación transnacional. Y precisamente lo que se busca en una ley modelo es facilitar esa armonía, esa armonización que sea eficiente en el campo regulatorio. Como lo hemos dicho muchas veces, este campo regulatorio es una pieza del rompecabezas. No podemos decir, porque yo tengo la ley, entonces estoy listo, estoy salvado, ya cumplí. No, la ley es un cachito, es una piecita de ese rompecabezas que tiene que venir acompañada de otro grupo de acciones, como por ejemplo la capacitación, la dotación de equipos, la cooperación público-privada. Es decir, aquí hay un esfuerzo que tiene que ser, Tania, y audiencia, tiene que ser 360. Víctor, por favor, desarrolla un poquito más para que la audiencia entienda qué es lo que se está planteando cuando se habla de modelos. Se entiende también que se necesita una mayor articulación entre los países, por supuesto, pero ustedes han hablado y han citado mejores prácticas. Incluso yo he visto con mucha atención una iniciativa como Triángulos de nuestro buen amigo Juan Carlos, que se fomenta muchísimo la cooperación pública-privada y otras cosas más, porque esto está interconectado. Pero ¿de qué va exactamente un poquito más profundo esas mejores prácticas que están postulando? Sí, le respondo en dos partes, Tania. Fíjate que la ley modelo nuevamente lo que busca es armonizar, tener esa eficacia transnacional. Es decir, que cuando un fiscal de Costa Rica tenga que hablar con un fiscal de Panamá o de Guatemala o de Nicaragua, estén hablando en el mismo idioma. Y eso es lo que persigue efectivamente la ley modelo, porque no es posible que de pronto lo que sea considerado como un delito, como un ilícito en Costa Rica, no lo sea en Panamá, cuando son países fronterizos, por ejemplo. Entonces, eso es la idea de tener una legislación modelo, poder darle una herramienta eficiente a nuestros fiscales, a nuestros jueces y en definitiva que se produzcan decisiones en el marco de un Estado de Derecho congruentes desde el punto de vista transnacional. La segunda parte, en la estrategia Triángulos, no es solamente poner en contacto y en comunicación a las cabezas del sector público con las cabezas del sector privado, sino articular una agenda operativa que permita decir, bueno, por ejemplo, en Paso Canoas, entre Costa Rica y Panamá, nosotros necesitamos, ¿verdad?, reforzar determinados puntos en donde sabemos que está entrando producto de contrabando. O, por ejemplo, tenemos que mirar que lo que se está reportando como textiles termina entrando como cigarrillos o como bebidas alcohólicas. Entonces, esa agenda operativa que se genera en el marco de la estrategia Triángulos, amén de la comunicación entre los que asisten a la reunión, es efectivamente uno de los puntos
concretos que esa alianza público-privada persigue. Una hoja de ruta, una agenda con acciones concretas. No es solamente reunirse para vernos las caras y para decir, bueno, tenemos este problema. Es decir, tenemos este problema, el problema es común y esta es la hoja de ruta con el que lo vamos a abordar. De alguna forma, Víctor, lo están estimulando con la Universidad para la Paz, que afortunadamente tiene la sede en Costa Rica. Ellos van a ser un catalizador para poder señalar esa hoja de ruta que estás comentando. Sin duda, la Universidad para la Paz, junto con la Universidad Hemisferios y con la Federación de la Prevención del Lavado de Activos, FELADE, nosotros encontramos un capítulo académico, un capítulo que es, como tú bien lo has dicho, ese catalizador que le da profundidad a los análisis y a las acciones. ¿Por qué? Porque muchas veces los investigadores o estos representantes de las agencias de ley y el orden requieren de una profundidad mayor junto con los representantes del sector privado. Profundidad de análisis que solamente, en mi opinión, y yo creo que por eso ha volado muy bien tener a la Universidad para la Paz, a la Universidad Hemisferio, y ojalá se pudieran sumar otras instituciones académicas. Por cierto, también el instituto del cual yo dirijo el capítulo de compliance de la Cámara de Comercio Internacional, también se ha sumado a la estrategia para darle profundidad académica y ser ese catalizador neutral en donde los investigadores puedan encontrar unas respuestas profundas y especialmente analizadas por parte de los entes académicos. Bueno, ¿y cómo han encontrado para el caso de Costa Rica esa amplitud? O sea, ¿está en tierra fértil o definitivamente ha sido un poco difícil? Desde la academia, pues obviamente y con triángulos se trata de articular, ¿no? Pero ¿cómo ha sido la experiencia con Costa Rica? Yo no sé, yo creo que lo compartimos hace también aproximadamente unas 5 semanas. Se publicaba en el diario La Nación una nota de prensa que este servidor justamente daba. También me encontraba en la ciudad de Miami en ese momento, por cierto, y me preguntaban específicamente si Costa Rica estaba en camino a convertirse a un narcoestado. Y yo pienso que todos los países, si se descuidan, pueden terminar en el marco de un narcoestado. Yo creo, como lo hemos conversado anteriormente, que Costa Rica está despertando porque se está dando cuenta que su cultura de paz tradicional y de no violencia ha sido abusada por parte de la organización criminal. Entonces yo creo que si hay un despertar en Costa Rica, yo creo que labores como la que tú has hecho, no solamente en los medios que diriges, sino en tus publicaciones, es especialmente alentador para decir que sí, el país está despertando, porque se están dando cuenta que están ocurriendo cosas en Costa Rica que no ocurrían hacía 2 años. Entonces eso yo creo que es verdaderamente importante. Víctor, ¿tienes acceso a información que es vital y a estadísticas que yo sé que le dan seguimiento también porque he logrado anotar datos de la plataforma que está utilizando Triángulos y parte de lo que ustedes están postulando sobre el contrabando? Entonces, háblanos sobre esas cifras que ustedes han logrado determinar y estudiar. Así es. En el marco de la estrategia Triángulos existe una plataforma tecnológica que nosotros hemos, desde la empresa privada, en su momento cuando yo hacía parte de ese sector real, auspiciamos la creación de la plataforma CIMA y se producen los reportes mensuales. CIMA es la plataforma que está a la disposición gratuita de las agencias de la ley y el orden y que les da una data importante para ir viendo tendencias, rutas, marcas, productos que son favorecidos. Y te digo, el mes de julio cerró con incautaciones por encima de los $6 millones en Latinoamérica, que parece poco o mucho dependiendo del contexto, pero solamente en el mes de junio estar hablando nosotros de $6 millones en incautaciones es una cifra que para economías en desarrollo es muy importante. En el caso específico de Costa Rica, por ejemplo, en el mes de julio se incautaron por encima de las 6 millones de unidades de cigarrillos de contrabando. Eso es tanto como que hay un producto ilícito que está financiando el narcotráfico porque el cigarrillo se ha convertido en la moneda dura de la organización criminal. Pero además de eso, las rutas tradicionales, Tania, el producto sigue llegando desde Asia a través de la zona libre de Colón y se sigue inundando al continente a través de Panamá,
Entonces yo creo que los esfuerzos que se hagan desde la articulación y la cooperación con Panamá son fundamentales, porque no está llegando directo a Costa Rica, llega a Panamá, luego pasa a través de la frontera terrestre y luego se utiliza Costa Rica como una especie de depósito para poder entonces financiar actividad criminal y subir al norte del continente, México, Guatemala, Estados Unidos, o salir a Europa. Entonces eso sigue pasando y julio ha sido un mes bastante rojo, bastante crítico. Yo creo que hay meses en el año, como es el verano, como es las Navidades, que terminan siendo meses de mucha actividad criminal sin duda. Claro, y aunado a eso que estás diciendo es también un poco cómo perciben los jóvenes que lo están planteando en el libro, cómo perciben los jóvenes los mercados ilícitos, la economía criminal, con qué se han topado ahora que hicieron esta investigación para poder plantearlo en el libro en términos de un asunto que yo siempre digo es más cultural en América Latina. La gente no está tan concientizada en cuanto a que el contrabando es convergencia criminal y financia el narcotráfico y el narcotráfico el terrorismo. Pero ¿qué han logrado ver exactamente a nivel de la juventud? Que es algo que están planteando al inicio del libro. Los jóvenes, desde las entrevistas que pudo hacer mi colega Zacarías Saderú, es que efectivamente están entendiendo esa liazón, esa conectividad entre una actividad marcaria como la violación de la propiedad intelectual, un contrabando, ¿verdad?, de un producto que es desapercibido o menos crítico, porque no estás hablando de fentanilo, no estás hablando de droga, cocaína, estás hablando de bebida alcohólica o de un electrónico o de un cigarrillo, y resulta que bajo esa apariencia relativamente inofensiva o al menos no tan dañina como un fentanilo, termina utilizándose como moneda dura para financiar la actividad del narcotráfico y, como bien lo has dicho, terminas con actividades de narcoterrorismo. Ahora, es muy interesante, en las últimas reuniones en las que yo he estado, el terrorismo como concepto se terminó amplificando. ¿Por qué? Porque el terrorismo ya no va solamente al tema, y lo ha dicho la Casa Blanca en sus últimas órdenes ejecutivas, ya el terrorismo no es solamente este tema ideológico, sino que se utiliza el terrorismo para sembrar caos, violencia en las calles, en las ciudades, etcétera, que permita a la organización criminal actuar a la libre. Entonces, el concepto tradicional de terrorismo, este terrorismo ideológico, religioso, etcétera, que veíamos muy alejado de nuestra región, resulta que es un terrorismo urbano en donde lo que estamos observando es que se está favoreciendo para hacer actividades, en algunos casos incluso auspiciadas por regímenes gubernamentales que sabemos que están involucrados y que termina entonces convirtiéndose, ¿verdad?, en toda una receta perfecta para el beneficio del actor criminal. Sí, que es lo que habíamos conversado en alguna ocasión cuando estuviste aquí a propósito del Foro Mundial de Cumplimiento, sobre los sistemas adaptativos complejos, ¿verdad? Que ya ahora la convergencia es eso, es el financiamiento ilícito y la convergencia criminal, los mismos facilitadores y, bueno, la gente tiene que tener esa conciencia. Querido Víctor, para los últimos 5 minutitos me gustaría que hagas un repaso por los temas más vitales. Yo sé que son muchos porque el libro es muy robusto, expone mucha información que va a ser para los que estamos en todo caso dentro del ámbito donde estudiamos el fenómeno criminal, las nuevas tendencias, los de la academia, los que están en el ámbito privado también, para hacer conciencia. ¿Cuáles son los temas más trascendentales que deberían de quedar en la retina de la gente que vaya a poder adquirir este libro? Y que eso es otra cosa que también quería preguntarte, ¿cómo hacemos para conseguir el libro? Porque es muy importante moverlo, que la gente se concientice, que lean, que entiendan cómo hoy los mercados criminales todos son prácticamente una misma cosa que sirve al financiamiento del terrorismo y que perfectamente cuando compras un producto falsificado estás siendo parte de una cadena de criminalidad. Así es. Fíjate, el sistema adaptativo complejo que mencionabas hace un instante, que lo discutimos desde el punto de vista teórico en Costa Rica, terminó siendo adoptado por el presidente Donald Trump precisamente en la orden ejecutiva del mes de enero. Para nosotros fue verdaderamente
halagador que el concepto, tal y como lo presentamos, hoy día hace parte de la normativa de este país, de Estados Unidos. Entonces, eso verdaderamente ya no es solamente un análisis teórico, académico o investigativo, sino que es un concepto adoptado en la normativa ejecutiva norteamericana. Dicho eso, yo creo que hay que ponerle el ojo, Tania, a lo que se llama el lavado de activos a través del comercio. El trade-based money laundering es algo que tiene que seguir insistiendo. El sector real tiene que entender que las empresas fachadas, que el uso de sus marcas, más allá del lavado de activos financieros que sigue existiendo y que está muy regulado en la banca, hoy día hay que seguir insistiendo en el lavado a través del comercio, de la logística, de lo que es las cadenas de suministro. Yo creo que esto es fundamental. 1. 2, el tema de los criptoactivos. Yo creo que los criptoactivos termina siendo un ámbito en el que tenemos que poner mucho ojo, porque por allí, sin ir a una regulación excesiva que termine convirtiéndose en la prohibición o en la negación de una herramienta útil financiera, como son los criptoactivos, pero sí que es cierto que tenemos que prepararnos, porque lo que es el criptoactivo termina siendo hoy algo muy, muy delicado y muy sensible para la operativa criminal. El caso de las fintech y de otras áreas que a veces se nos pasan un poco desapercibidas, la actividad de turismo, los casinos, etcétera. Eso yo también creo que hay que ponerle el ojo. En el libro, que es auspiciado por la Konrad Adenauer, que es auspiciado por FELADE, que es auspiciado por la Universidad de las Naciones Unidas y por la firma de abogados Cremades Calvo Sotelo, te puede perfectamente, se puede encontrar en Editorial Tique, en la página online de la Editorial Tique. Ahí se puede conseguir el libro online, y también, por supuesto, usted tendrá su ejemplar muy pronto. Esa es promesa de amigo. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Víctor, por el espacio. Yo sé que hoy fue como el título del libro, un absoluto desafío, pero sí, pero de eso se trata, de ser resilientes y de tratar siempre de sacar la tarea. Nos vamos a encontrar muy pronto. Ojalá que puedas ampliar, que puedas venir a Costa Rica pronto. Esto lo estamos organizando con la BASC y con las cámaras de comercio, pero sin duda tú y yo nos vamos a encontrar, Dios mediante, en noviembre en la ciudad de Monterrey, en el marco de la reunión de cumplimiento, pero ojalá podamos organizar antes de que termine el año una visita a Costa Rica, que tú sabes que adoro y que me hace mucha falta. Muchas gracias, igualmente, Víctor. Entonces nos vemos pronto, nos vemos en México y también prontamente en Costa Rica. Siempre bienvenido. Un abrazo. Abrazo grande, pura vida para todos. Igualmente, bye. Y a todos ustedes, como siempre, muchas gracias por estar acá y por acompañarnos hasta el final. Vayan a darle like, compartan, sigan la página y pueden también descargarlo, como les digo, todo el tiempo en Spotify. Vayan a YouTube, sigan el canal y sigan compartiendo para que este espacio que es tan importante, sea siempre posible. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast TMR Seguridad Hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Construyamos comunidad en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como TMR Seguridad Hoy. Comparte esta información, ya que difundir la cultura de la seguridad crea mejores sociedades.